Inicio del informativo, el dólar ha sido la nota del día por un nuevo incremento, ha cerrado muy alto, una nueva devaluación del peso argentino y sin dudas preocupa para la economía de todos porque repercute directamente. Estamos con Gabriel Goetman, que es economista, para tratar de entender este contexto preelecciones del dólar. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, cerró en 65, cotización Banco Nación, incluso ha superado ese valor en otras entidades crediticias, en casas de cambio. ¿Por qué se da este nuevo incremento del dólar y por qué también el contexto permite este aumento? Hay una situación muy particular que se repite en todas las elecciones, que es la perspectiva del impacto que va a tener el resultado electoral en la cotización del dólar y en la política cambiaria que va a tener Argentina, me parece. En ese sentido, el aumento de la demanda del dólar, principalmente de la mano de los compradores minoristas, genera cierta presión y además las regulaciones sobre la compra y venta de dólar y la generación de un mercado paralelo genera también restricciones a la oferta de dólares, donde se genera más tentativo uno frente al otro. Esto genera presión a la cotización del dólar y la necesidad de que el Banco Central salga a intervenir vendiendo dólares y asimismo, la incertidumbre que hay alrededor de la elección y el mes de transición en los casos que se confirme el resultado de las PASO va a llevar a que haya cierta incertidumbre sobre la disponibilidad de los dólares, lo que genera presión, por ejemplo, al retiro de dólares, etcétera. Bien, vamos a conocer los datos de cómo cerró en el día de hoy, con las miradas puestas en el próximo lunes, como lo decíamos. Sí. Cerró en Banco Nación 65 pesos, ya vamos a compartir esta información allí en placas. En Paraná se comercializó también en 65, en algunas casas de cambio incluso llegó a superar estos 65. Y el Banco Central realizó 4 subastas, hasta las 2 de la tarde había sido 2, luego tuvieron que hacer 2 más, ofreció un total de 800 millones de dólares, pero solo adjudicó 220 millones de dólares para tratar de contener esta suba del dólar. Ahora, hacíamos la referencia de, las expectativas de qué es lo que va a pasar con los resultados, no podemos hablar obviamente de los resultados, pero las miradas puestas allí. Algunos economistas decían, en realidad no tiene que ver con qué resultado va a ocurrir con las elecciones, sino que tiene mucha relación con lo que ocurrió con las PASO. Cuando se da el resultado de las PASO, el gobierno aparentemente habría dejado liberar el dólar y allí, se generó esa gran suba y eso quedó como instaurado en gran parte de la sociedad. ¿Puede ser este uno de los motivos o directamente es no saber cuál será el rumbo económico que se va a dar? Yo creo que es una combinación de varias cosas. Por un lado, la decisión de las PASO y la información de las PASO ya está incorporada en las perspectivas para esta elección y para el impacto que va a tener. Ahora, lo que hubo en ese momento de las PASO fue en primer lugar una liberalización, pero después una fuerte intervención con la regulación de la compra de los 10.000 dólares mensuales que está vigente hoy en día. El cepo. El nuevo cepo, sí. Alrededor de eso, frente a la nueva elección y la incertidumbre que hay, la compra de dólares y la salida de reserva del Banco Central, se espera que probablemente después de la elección haya un cambio en esta política. O se recrudezca lo que es los límites de la compra de dólares, o haya una mayor devaluación, o haya una venta acelerada para que no se vaya el dólar ni no se ponga una nueva restricción, lo que implica más salida de dólares. Todo esto puede ocurrir. Todo esto pueden ser posibilidades que se pueden tomar el lunes, por ejemplo, pero lo que se está planteando es que probablemente algo cambie alrededor del mercado porque la situación que es previa a una elección por lo general es relativamente insustentable porque lo que lleva es a plantear una situación de estabilidad en función de una mayor confianza hacia un voto, pero que no es sustentable a lo largo del tiempo porque genera una salida de divisas muy importante. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Mayores restricciones? ¿Otro sistema cambiario diferenciado para lo que es exportación o para el minorista? Por ahí podría ir, ¿qué es lo que se ha dado como alguna de las versiones? Sí, se han dado muchas versiones. Por un lado puede haber una posibilidad de, algunos planteado, un desdoblamiento formal, es decir, que haya distintas cotizaciones. Otro que haya mayor restricción, lo que implicaría en alguna medida un desdoblamiento informal, es decir, una cotización como el dólar contado con liquidación. O que haya mayor intervención del Banco Central, pero que le podría durar un poco tiempo porque va a haber una rápida salida de divisas, o que haya una aceleración del tipo de cambio. Asimismo, eso hay que pensarlo a lo largo en que se confirme el resultado de las PASO, de un mes y medio, y cómo va a ser esa transición entre un gobierno y otro, y cómo se va a estabilizar una lógica de política cambiaria de acá hasta diciembre. Por último, ¿el dólar de hoy cuál es? ¿El de 65, el dólar blue de 71, el bono dólar arriba de 70, el contado con LELIQ arriba de 70? ¿Cuál es el valor real
más allá del que figura en Banco Nación. Es difícil pensar en un valor real porque el valor depende de un montón de cuestiones. Asimismo, cuando termina viviendo... ¿Pero cuál es el más creíble de todos? No, a ver, por lo general, cuando uno tiene dos tipos de cambio o varios tipos de cambio, por lo general es un valor intermedio, porque los valores que son más altos suelen tener bajos volúmenes de negociación, entonces no son tanto de referencia. Cuando tiende a haber unificaciones, por lo general tendría a establecerse un promedio entre medio de estas cotizaciones. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias y seguramente estaremos analizando el próximo lunes qué es lo que dejan las elecciones y también en el mercado de la República Argentina. El domingo, obviamente, como panelista en el programa especial desde las 19:30. A disposición cuando quiera. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de abuso sexual infantil y adolescente.